Bienvenidos a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que realmente atraviesa absolutamente todas las interacciones humanas todos los días. Hola, ¿qué tal? Así es todos los días. Y es básicamente el comportamiento y cómo nos comunicamos con el mundo que nos rodea. Porque a veces esa comunicación ocurre a gritos, a veces en un silencio bastante doloroso, y en ocasiones logramos encontrar un punto de equilibrio que suele ser bastante escurridizo. Totalmente. Y para desentrañar exactamente cómo funcionan estos mecanismos, hoy vamos a analizar una pila de documentos verdaderamente fascinante. Es una combinación interesante, ¿no? Sí, muy reveladora. Por un lado, tenemos una investigación académica muy exhaustiva, específicamente una tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Ajá. que está enfocada en las habilidades sociales y la asertividad. Y para contrastar un poco y profundizar, sumamos manuales clínicos y forenses. Manuales de grafología, ¿verdad? Exacto, de grafología. Y también de proyección de la personalidad a través del dibujo, específicamente el dibujo de la figura humana. Es un cruce de disciplinas que, promete muchísimo. La misión de este análisis de hoy es desmenuzar las diferencias anatómicas y psicológicas entre el comportamiento pasivo, el agresivo y el asertivo. Así es. Pero, ojo aquí, el objetivo no es solo entender cómo estas actitudes se notan en el tono de voz o en la postura corporal. Eso, digamos, es lo evidente. Claro, lo que todos vemos. Exacto. Vamos a explorar cómo nuestros miedos o nuestra hostilidad se filtran desde el subconsciente y quedan plasmados físicamente en la forma en que escribimos una simple palabra o dibujamos una figura en un papel. Que es la parte que a mí me parece de locos, la verdad. Es increíble. Bien, vamos a desempacar esto. ¿Qué sucede realmente en el panorama mental de alguien que ante cualquier situación simplemente es incapaz de decir la palabra no? Pues, para comprender a la persona con un comportamiento predominantemente pasivo, tenemos que mirar hacia su mundo interno. Y suele ser un espacio de mucha turbulencia silenciada. Turbulencia silenciada, me gusta ese término. Sí, porque el material clínico describe a la persona pasiva como alguien que respeta profundamente los derechos, las opiniones y los deseos de los demás, pero comete una grave omisión. Que es no respetarse a sí misma. Exactamente. Opera bajo una arquitectura mental donde sus propias necesidades pues no tienen peso, y esto genera un cóctel emocional muy denso. Me imagino. Hay frustración constante, sentimientos de vulnerabilidad, mucha culpa y sobre todo una profunda impotencia. El mensaje subyacente que esta persona transmite constantemente es, sin decirlo, es como: yo no cuento, mi opinión no importa, cualquiera puede pasar por encima de mis límites. Es como si la persona fuera, no sé, un pasajero en el asiento trasero de su propia vida, siempre cediendo el volante a los demás. Esa es una analogía perfecta. Y desde el punto de vista físico, la investigación académica lo describe con mucha precisión. O sea, esta actitud se materializa en un volumen de voz excesivamente bajo, un habla poco fluida, llena de vacilaciones. Tartamudeos, carraspeos. Sí, silencios incómodos y, de manera muy notable, la evasión del contacto visual. Quien actúa de forma pasiva tiende a encogerse como pidiendo disculpas casi por el simple hecho de ocupar espacio en una habitación. Literalmente se hacen pequeños. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. ¿Cómo se traduce esta necesidad de desaparecer cuando a esa misma persona, digamos, se le entrega una hoja de papel y un lápiz? Esa es la intersección exacta donde la psicología clínica y las pruebas proyectivas se encuentran. La conducta retraída y la falta de seguridad dejan un rastro neurológico y motor que es innegable. A ver, cuéntanos de eso. Si se le pide a una persona con altos niveles de pasividad y timidez que dibuje una figura humana, los manuales forenses señalan indicadores sumamente específicos. ¿Cómo cuáles? Por lo general, dibujan figuras muy pequeñas en relación con el tamaño de la hoja. Ah, como arrinconadas. Exacto, a menudo arrinconadas en una esquina. Trazan brazos cortos o rígidamente pegados al cuerpo, lo cual es un simbolismo clarísimo de la incapacidad para extenderse, para alcanzar objetivos o interactuar con el entorno. ¡Guau! Y lo más revelador de todo, es muy común que omitan dibujar la nariz, la boca o los pies de la figura.
Esa omisión de la boca o los pies es un simbolismo muy, muy potente. O sea, básicamente, el subconsciente está borrando del papel las principales herramientas de comunicación y de apoyo. Tal cual. No hay una boca para alzar la voz frente a una injusticia y no hay pies para mantenerse firme en la tierra ante un conflicto. Es fuertísimo. Y en cuanto a la escritura a mano alzada, ¿qué patrones motores se observan? En la escritura manuscrita, el rasgo más distintivo es una presión floja o muy débil sobre el papel. Como que apenas rozan la hoja. Sí, y hay una explicación fisiológica para esto. La ansiedad crónica y el miedo a la confrontación alteran la respiración y generan tensión muscular restrictiva. Claro, el cuerpo se tensa. Exacto. El cerebro, al estar en este estado de alerta pasiva, manda señales para no hacer ruido o para no destacar. Esa constricción muscular se traduce en la mano en una falta de fuerza motriz. La voluntad indecisa reflejada en la tinta. Así es. Además aparecen lo que en grafología se denominan movimientos suspendidos o una escritura fragmentada, donde el bolígrafo se levanta constantemente. Es literalmente el constreñimiento de la expresión motriz. Es una imagen bastante desoladora cuando se analiza ese nivel de detalle. Ahora, vivir constantemente reprimiendo pensamientos, apagando la propia voz y, bueno, conteniendo la respiración motriz, no debe ser algo que el organismo soporte indefinidamente sin pasar factura, ¿no? Para nada. Y lo fascinante aquí es que la pasividad extrema funciona bajo las mismas leyes que una olla de presión. Tarde o temprano explota. Exactamente. La investigación subraya que las consecuencias van mucho más allá de la simple pérdida de autoestima. Al acumular tanta tensión y hostilidad no expresada, el sistema eventualmente colapsa de dos maneras posibles. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es a través de estallidos desmesurados e irracionales de agresividad. Ah, el típico que nunca dice nada y un día explota por algo mínimo. Ese mero. La persona explota por un detalle insignificante porque ya no tiene capacidad de contención. La segunda vía es que el cuerpo absorbe esa tensión y se manifiestan problemas somáticos. O sea, enfermedades físicas. Sí, toda esa frustración emocional y mental se convierte en síntomas reales. Migrañas crónicas, problemas gastrointestinales severos, dolores musculares. El cuerpo grita a través del dolor lo que la boca se niega a verbalizar. Si el comportamiento pasivo implica implosionar y absorber todo ese daño físico y emocional, me imagino que quien se encuentra en el otro extremo del espectro hace exactamente lo contrario. Totalmente lo contrario. Se asegura de que sea el entorno quien pague el precio de sus conflictos. Esto nos lleva al comportamiento agresivo, lo que podríamos visualizar como la táctica de la excavadora. La excavadora. Me encanta esa imagen. Es que la persona agresiva defiende sus derechos, sin duda, pero lo hace pisoteando absolutamente cualquier derecho o límite de los demás. Su voz es elevada, el tono es tajante, interrumpe constantemente para dominar la conversación y su postura invade el espacio ajeno de forma intimidatoria. Y el porqué detrás de esta táctica de la excavadora revela una estructura psicológica muy particular. ¿Qué pasa por su mente? Quienes operan de manera agresiva basan sus interacciones en un esquema mental muy rígido de ganar o perder. Tienen una creencia falsa, y a menudo inconsciente, de que el mundo es un entorno inherentemente hostil. Un campo de batalla. Sí, donde si no atacan primero, quedarán en una posición de extrema vulnerabilidad. El mensaje que proyectan es contundente. Lo que yo quiero es lo único que importa, lo que los demás sienten es irrelevante y cualquiera que piense diferente es un tonto. Es una postura muy absolutista. Paradójicamente, aunque parecen muy seguros de sí mismos, esta agresividad desmedida suele ser un mecanismo de defensa. ¿Un escudo? Exacto, un escudo masivo diseñado para ocultar inseguridades profundas. Espera un momento. Me surge una duda aquí antes de pasar a la parte visual. Porque, a ver, si el pasivo dibuja figuras pequeñas sin pies y escribe con un trazo débil, ¿qué ocurre con la persona agresiva? Ajá. Porque me imagino que trazos fuertes o grandes podrían significar simplemente que alguien es corpulento, que tiene la mano pesada o que valora el trabajo físico, no necesariamente que sea un peligro para la sociedad, ¿cierto? Esa es una excelente observación y es crucial hacer esa distinción. En la evaluación clínica y forense, nunca, pero nunca se aísla un solo rasgo para emitir un diagnóstico.
Claro, el contexto importa. Se buscan síndromes gráficos o conjuntos de características que apuntan a una misma dirección emocional. Alguien puede tener una presión fuerte por su trabajo manual, sí, Un carpintero, por ejemplo. exacto. Pero cuando hablamos de indicadores emocionales de agresividad, es decir, una conducta cuya finalidad es causar daño o imponerse, los manuales señalan un grupo de huellas muy contundentes. ¿Qué vemos en los dibujos entonces? En la proyección de la figura humana se observan brazos excesivamente largos y manos desproporcionadamente grandes. ¡Wow! Como garras. Simboliza una necesidad exacerbada de manipular, golpear o dominar agresivamente el entorno. Todo esto acompañado de un trazo sumamente reforzado y terminaciones en ángulos puntiagudos. Entiendo. Es la suma de los elementos lo que cuenta la historia. Y en la escritura cotidiana, o sea, la caligrafía rápida, las notas en una reunión. En la escritura cotidiana, esa hostilidad se manifiesta con una presión desigual, inusualmente fuerte y una gran angularidad. En lugar de conectar las letras con curvas fluidas y suaves, los enlaces son afilados, como dientes de sierra. Qué agresivo se escucha eso. Y hay un detalle morfológico fascinante: los trazos finales de las letras, especialmente al terminar una palabra. La tensión se acumula en la muñeca y se libera de golpe. ¿Y cómo se ve eso en el papel? Los grafólogos denominan a estos finales masas cuando el remate es grueso y pesado, o arpones, cuando el trazo baja con fuerza y regresa sobre sí mismo formando un gancho afilado. Arpones. Es una imagen mental muy gráfica. Literalmente, el subconsciente está enganchando su frustración e ira en las fibras de la hoja de papel. Exactamente. La física de estos movimientos indica irritabilidad, una enorme intolerancia a la frustración y, en casos extremos, la falta de control de impulsos. Pero mantener este nivel de hostilidad y alerta constante tiene que ser agotador y, a la larga, profundamente destructivo para el entorno de la persona. Completamente destructivo. El análisis de la UNAM señala que el comportamiento agresivo engendra un círculo vicioso de hostilidad muy difícil de romper. Claro, nadie quiere estar cerca de una excavadora. Al comunicarse así, la persona fuerza a su entorno a responder de dos maneras: con rechazo frontal o con huida defensiva. Esto genera resentimiento a su alrededor. Y me imagino que el agresivo no hace mucha autocrítica que digamos. Para nada. Cuando percibe este rechazo, lo utiliza para confirmar su creencia inicial de que el mundo está en su contra y que la gente es hostil, lo que justifica y aumenta aún más su agresividad. Es una profecía autocumplida de manual. Así es. A largo plazo, el resultado invariable es el aislamiento social severo. Lo que nos deja en la urgente necesidad de explorar la tercera vía, ¿no? El punto medio que resuelve este conflicto estructural. Hablemos del comportamiento asertivo. La meta ideal. Me parece muy ilustrativo recordar que la palabra asertividad proviene del latín assertus, que significa afirmar, sostener o asegurar. En términos prácticos, es la capacidad de defender los derechos, opiniones y límites propios, pero con la condición innegociable de no violar ni pisotear los derechos ajenos. Ese es el límite clave. Físicamente, esto se manifiesta en un habla fluida, sin las vacilaciones del pasivo ni los gritos del agresivo. Hay una postura de relajación corporal y un contacto ocular directo que busca la conexión, no la intimidación. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología social, la gran diferencia filosófica del comportamiento asertivo es su objetivo final. A ver, explícanos eso. El individuo agresivo busca ganar la interacción. El pasivo busca evitar el conflicto a toda costa, pero el asertivo busca llegar a un acuerdo viable. Un ganar-ganar. Exacto. El mensaje que transmite es claro, directo y respetuoso. Esto es lo que pienso, esto es lo que siento y esto es lo que necesito, reconociendo al mismo tiempo que tus necesidades son igualmente dignas de atención. Es el puente exacto que mantiene el equilibrio sostenible entre la adaptación al entorno social y el bienestar individual. Es la definición de madurez emocional. Y basándonos en la lógica de todo lo que hemos analizado, una personalidad que ha logrado socializar sus instintos de una manera tan sana debería tener una proyección en el papel completamente distinta, ¿no? Sin arpones ni figuras en miniatura. Completamente distinta.
Los textos grafológicos indican que una personalidad estable, asertiva y con buena adaptación social refleja lo que se clasifica como una escritura progresiva. ¿Progresiva en qué sentido? Significa que los movimientos de la mano y el bolígrafo se dirigen abiertamente, sin esfuerzo excesivo y con espontaneidad hacia la derecha y hacia arriba, Como avanzando. simbolizando un avance confiado hacia el futuro y hacia los demás. No hay bloqueos bruscos, no hay arpones defensivos, ni tampoco se percibe la presión raquítica de la timidez. Todo fluye. Y un rasgo muy característico de este equilibrio es la llamada liga en guirnalda. Suena muy poético, liga en guirnalda. Sí, ocurre cuando las letras dentro de una palabra se unen con trazos en forma de U abierta, como si fueran pequeñas sonrisas o copas abiertas hacia arriba. Qué interesante contraste con los dientes de sierra del agresivo. Exacto. Esta morfología es un indicador clásico de receptividad, de una actitud sociable que sabe escuchar y de una adaptación rápida y saludable al medio ambiente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos sobre la mesa lo que parece ser la receta perfecta para el éxito interpersonal. Respeta tus propios límites, valora a los demás, comunícate con fluidez, no te encojas y no ataques. Suena muy fácil en papel. Suena a sentido común y a bienestar absoluto. Sin embargo, si la asertividad es una herramienta tan poderosa y beneficiosa, ¿por qué es la excepción y no la regla? O sea, ¿por qué los entornos laborales, las familias y las calles están llenos de pasajeros silenciosos y excavadoras furiosas? Esa es la encrucijada central del comportamiento humano. La investigación de la UNAM aborda esta brecha entre la teoría y la práctica documentando 3 causas principales que explican este fracaso sistemático. Vamos una por una. ¿Cuál es la primera? Son razones profundamente arraigadas. La primera es la falta de aprendizaje fundamental. Falta de aprendizaje. Pensemos en alguien que crece en un entorno familiar o cultural donde la obediencia estricta es el único valor premiado, y donde cuestionar o expresar una necesidad es visto como un acto de rebeldía castigable. Claro, el clásico calladito te ves más bonito. Exactamente ese. El cerebro de esa persona, al llegar a la adultez, literalmente no tiene en su inventario cognitivo la opción de exigir respeto. Simplemente nunca aprendió que sus derechos importan. Es como intentar usar una herramienta que no sabes que existe en tu caja. Y además, suelen volverse indiferentes al refuerzo social positivo. Si en la etapa de formación una sonrisa, un halago o el trato equitativo no estuvieron presentes, la persona no desarrollará las conductas para buscar ese buen trato en el futuro. Uno no puede hablar un idioma que nunca escuchó en casa. Tiene todo el sentido. ¿Cuál sería el segundo gran obstáculo? La segunda barrera es la ansiedad clínica o situacional. Y aquí es donde la neurobiología juega un papel frustrante. A ver, explícanos. En este caso, la persona sabe perfectamente cuál es la conducta apropiada. Sabe de manera consciente que debería reclamar si en un restaurante le cobran algo que no consumió, o sabe que debería negarse ante un requerimiento laboral abusivo. Pero se congela. Exacto. En el instante en que debe actuar, la amígdala cerebral detecta la posibilidad de confrontación y detona una respuesta de estrés agudo. El miedo al rechazo o al conflicto paraliza el sistema motor y verbal. Es el clásico momento en que la persona se queda callada, paga la cuenta o acepta el trabajo extra y 3 horas después... 3 horas después, estando en la tranquilidad de su casa, la ansiedad baja y de repente se le ocurre el argumento perfecto y asertivo que debió haber verbalizado. ¡Ay! Es una experiencia universal y profundamente frustrante. El intelecto sabe lo que tiene que hacer, pero el sistema nervioso tira del freno de emergencia. La ansiedad bloquea la respuesta antes de que pueda ser ejecutada. Lo que nos lleva a la tercera causa, que me imagino suele ser la más difícil de desarticular a nivel social, ¿no? Así es. La tercera causa son los refuerzos negativos y el condicionamiento operante. ¿Cómo funciona eso en el día a día? Vivimos en sociedades y sistemas que, de manera perversa, a menudo recompensan los extremos. Por un lado, una persona que adopta un rol completamente pasivo, que se victimiza constantemente, suele atraer de inmediato la compasión, el rescate y la atención de su entorno. Claro, el entorno entra en modo salvador. Obtiene una recompensa emocional rápida al ser salvada. Por otro lado,
la persona agresiva que levanta la voz en una tienda o que domina una reunión golpeando la mesa, suele obtener victorias rápidas porque los demás prefieren ceder ante la incomodidad de enfrentarla. Para evitar el drama, le dan lo que quiere. Exacto. Obtiene lo que quiere a corto plazo. Como ambas conductas extremas consiguen resultados inmediatos, el cerebro refuerza esos comportamientos. ¿Y qué pasa con la asertividad entonces? La asertividad requiere paciencia, diálogo y tolerancia a la frustración. No siempre ofrece la gratificación instantánea que otorga un berrinche o el llanto. Ese análisis pone todo en perspectiva. Recompensamos a quien hace más ruido para que se calle y rescatamos a quien no hace nada para sentirnos útiles, perpetuando así el ciclo de ambos extremos. Es un ciclo muy tóxico. Pero cuando finalmente se logra instaurar la comunicación asertiva, los estudios demuestran que los beneficios son transformadores. Fomenta relaciones basadas en la igualdad genuina, se consolida como uno de los indicadores más fiables de salud mental y reduce drásticamente los niveles de hostilidad generalizada. Totalmente. Y quizá uno de los beneficios más maduros del comportamiento asertivo es que dota al individuo de la capacidad psicológica para aceptar sus propias limitaciones. Saber decir me equivoqué. Sí, al comprender que la vida no es un esquema de ganar o perder, la persona asertiva puede aceptar críticas válidas y reconocer errores sin que su identidad se desmorone, manteniendo siempre la capacidad de defender sus posturas fundamentales con firmeza, pero sin un ápice de hostilidad. Para ir cerrando esta inmersión profunda, es momento de recapitular un poco el terreno que hemos cubierto. Ha sido bastante. Sí, hemos transitado desde el entendimiento clínico de cómo el silencio asfixiante o los gritos ensordecedores moldean nuestras interacciones cotidianas, hasta descubrir cómo la biología y la psicología se dan la mano en el papel. Resulta fascinante comprobar que nuestras hostilidades más secretas o nuestros miedos más profundos pueden quedar expuestos en detalles tan diminutos como la falta de pies en un dibujo. O en la agresividad de un trazo final en forma de arpón al escribir una simple nota. Exacto. Tener conciencia de estas diferencias estructurales entre la pasividad, la agresividad y la asertividad es una herramienta de un valor incalculable para cualquiera que busque afinar su autoconocimiento y mejorar radicalmente sus dinámicas en la oficina o en la vida personal. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Es un concepto verdaderamente provocativo para reflexionar al final de este recorrido? A ver, cuéntanos. Algunos de los manuales de grafología y reeducación sugieren una idea audaz, algo que se conoce en ciertos círculos como grafoterapia. ¿Grafoterapia? ¿Qué proponen? Proponen que al reorientar conscientemente la dinámica de los trazos, se puede influir en la personalidad. ¡Wow! Eso suena muy fuerte. Ahora, es fundamental aclarar que desde el rigor científico no hay un consenso absoluto de que cambiar la caligrafía reconfigura mágicamente el cerebro. Claro, no es magia. Sin embargo, la premisa es fascinante como ejercicio de atención plena. Si la escritura refleja de manera tan íntima y directa la sumisión o la ira, ¿qué sucedería si uno se obliga conscientemente a alterar esa mecánica? O sea, ¿cambiar el hábito motor? Es decir, si alguien que tiende a la agresividad se fuerza a sí mismo a redondear las letras y a evitar esos finales en arpón, o si una persona sumamente tímida hace el esfuerzo consciente de presionar el bolígrafo con más firmeza y expandir sus letras. ¿Podría ese simple esfuerzo de enfoque ayudarnos a estar más conscientes de nuestras emociones en ese preciso instante? Esa es la gran pregunta. ¿Podría ser una forma práctica de entrenar la atención y empezar a hackear viejos hábitos para acercarnos a la asertividad en la vida real? ¡Qué concepto tan estimulante! Utilizar el bolígrafo no solo como un espejo que refleja pasivamente nuestras inseguridades o enojos, sino como una herramienta activa para ensayar una nueva forma de estar en el mundo. Hackear el cerebro a través de la mano. Es una idea que definitivamente vale la pena dejar resonando en quienes nos escuchan. Agradecemos enormemente la curiosidad y el tiempo de la audiencia que nos ha acompañado hoy en este recorrido. Muchas gracias por acompañarnos. La invitación queda abierta. La próxima vez que tomen un bolígrafo para dejar una nota o que observen la escritura apresurada de algún colega en una reunión, miren esos trazos con esta nueva y fascinante perspectiva. Hasta la próxima inmersión profunda.